Para la dinámica, digamos, de esta mesa final, ¿no? De esta mesa de discusión, pues yo había redactado algunas preguntas, algunos puntos que a mí me parecían interesantes antes de que iniciara, digamos, este coloquio. Creo que todavía siguen, digamos, vigentes. Esa es una lista de posibles preguntas que yo les pasé para que reflexionaran los participantes, ¿no? Y después también el público desde, pues, la propia disciplina y la experiencia, digamos, de cada quien. Entonces les pedí reflexiones breves sobre los siguientes temas, ¿no? En primer lugar, el estado de la cuestión. ¿Cuáles han sido los principales logros en la investigación? Por ejemplo, referente a la época prehispánica, la colonia y también los siglos XIX y XX, ¿no? Y XXI. ¿Y cuáles son los principales retos al futuro? ¿Cuáles son los temas? ¿Cuáles serían los enfoques a explorar? ¿Cuáles son los caminos a tomar? Ese sería un primer punto. El segundo punto que a mí me interesaba mucho, pero bueno, pues hay que ver si también es de interés a los demás, porque en el debate los caminos pueden ser diversos. El segundo punto que yo tenía era la transferencia del conocimiento. Como académicos hemos generado un amplio conocimiento sobre la escritura indígena en cada época, dado a conocer principalmente en ponencias, conferencias y publicaciones. Aunque en menor medida nos hemos dedicado también a la difusión y divulgación de este conocimiento entre un público más amplio y en especial entre los grupos indígenas actuales, sin duda falta mucho camino por recorrer. ¿Cómo podemos lograr la transferencia adecuada del conocimiento que generamos? ¿Cómo se podría estimular el involucramiento de los propios grupos indígenas en las investigaciones mismas? Son algunas de las preguntas que me hice. Hay más preguntas, obviamente. Y el tercer tema que me parecía importante es el papel y el impacto de la escritura. En la gran mayoría de las lenguas indígenas, el número de hablantes lamentablemente se encuentra disminuyendo. A menudo, la escritura moderna es visualizada como un importante instrumento para frenar o inclusive revertir este proceso, o bien simplemente para lograr el registro de los idiomas y implícitamente los elementos importantes de la cultura de sus hablantes ante las evidentes transformaciones y pérdidas. ¿Qué papel debería o podría jugar la escritura en lenguas indígenas en la sociedad actual? Yo sé que en varias ponencias pues ya se han dado importantes adelantos, pero de todo modo son preguntas que nos llevan a respuestas pues muy complejas y pues todavía no hemos explorado, creo que todos los caminos. Quedaron todavía muchas ganas para discutir. Ahorita es el tiempo. Teniendo en cuenta la existencia de otras formas de expresión y comunicación, ¿hasta qué punto la escritura efectivamente influye en la revitalización de los propios idiomas? Creo que también un punto interesante y creo que ya se hicieron algunos comentarios al respecto. Y pues bueno, finalmente, ¿cómo podemos estimular la escritura en lenguas nativas? Y sobre este punto también ya se han hecho algunos comentarios. La dinámica va a ser que doy la palabra, digamos, a cada uno de los que están aquí en la mesa de discusión y después abrimos una primera ronda de preguntas del público y otra vez volvemos aquí a la mesa. Entonces, digamos, pues vamos a ver si podemos entablar un verdadero diálogo pues con el público y pues nos dejaremos llevar, ¿no? Ya veremos pues cómo se desarrolla. En primer lugar, me gustaría dar la palabra al doctor Fernando Salmerón para que pues nos comente pues sus impresiones, ¿no? Sus reflexiones sobre lo que considera importante a raíz de estos puntos y otros puntos que él considera pertinente mencionar. Muchas gracias, primero por la invitación, por la oportunidad de estar aquí, a pesar de que yo creo que soy el único en esta mesa que nunca tuvo una contribución significativa al encuentro y por lo tanto pues tengo que agradecer todavía más la hospitalidad y la invitación. Espero que algunos de mis comentarios por lo menos sean útiles, ya que no tengo una presentación realmente. Tengo que también comentar que mi papel en esta, es decir, se podía entender más cuando yo era funcionario de la SEP y tenía que defender un poco lo que la SEP estaba tratando de hacer en el ámbito de la educación intercultural. Hoy que no estoy en ese papel, se entiende un poco menos todavía y no sé si voy a ser capaz de defenderlo llegado el momento. Pero entonces, dadas todas esas cosas, yo más bien me voy a situar un poco en algo que es quizás mi trayectoria un poco más larga, que es el tratar de entender primero como analista y después en parte como participante en parte del juego de lo que es la construcción del aparato del Estado, tratar de entender primero cómo fue la construcción del aparato posrevolucionario en México, que eso me permite de alguna manera tratar de interpretar algunas de las cosas que hemos escuchado aquí sobre el papel del Estado y el papel de las comunidades para enfrentar algunas de las decisiones del Estado desde la época colonial, que me parece que es interesante. Y luego, cómo eso podríamos leerlo en la actualidad, ya no como analista del Estado, sino como participante de una de las agencias del Estado
Estado que trata de impulsar cosas que por un lado van en contra de lo que el propio Estado había venido haciendo y con la idea de que a lo mejor las podría hacer de otro modo, y en los dos casos se encuentra dificultades muy serias. Entonces, me parece que ahí me voy a situar para que vean un poco de dónde vengo, y no tengo tampoco comentarios muy largos. Me parece que lo que yo he escuchado a raíz es decir, a lo largo del coloquio, me parece que nos permite ver con mucha profundidad. Yo tampoco podría juzgar cuáles son avances y novedades, porque ustedes son especialistas y yo realmente ahí más bien soy aprendiz de lo que ustedes están presentando, pero me parece muy importante el poder ver en una línea tan larga como la que hemos tenido a lo largo de estos 3 días, las interacciones entre las políticas estatales que en un momento dado están muy bien orientadas a tratar de organizar o de reorganizar la forma en la que un elemento tan central en la organización de la vida social como es la lengua y la escritura desempeñan un papel fundamental. Y esto me parece que es algo en lo que a lo largo de todas las presentaciones podemos encontrar elementos muy importantes, tanto desde la perspectiva del Estado, que en un momento dado incorpora elementos que permiten introducir pues prácticas que el propio Estado quiere fomentar, como otras en las que busca defenderse de la propia defensa que las comunidades y los actores no estatales están tratando de introducir. Y yo ahí encuentro distintos elementos, desde los primeros instrumentos pictográficos y textuales, pasando desde luego por los testamentos, y hoy que encontramos también elementos muy importantes en la defensa que las propias comunidades están tratando de hacer del rescate de sus lenguas y la forma en la que esto lo incorporan. Esto me parece que es central, es decir, los cambios que podemos ver de la época prehispánica a la época colonial durante el proceso de independencia tienen momentos que aquí se han identificado con mucha claridad y que me parece que podemos tratar de ver. Cuando escuché las ponencias del primer día, me quedé con una preocupación muy clara sobre por qué parecía que efectivamente la construcción del Estado, de la independencia, parecía realmente introducir un cambio muy radical en el uso de los textos escritos y en la desaparición de los textos. Y después me parece que más bien lo que podemos ver es un largo periodo en el que algunas de las políticas que fueron introducidas durante el siglo XVIII realmente se vieron reflejadas hacia los principios o la mitad del siglo XIX, porque tuvieron continuidad, pero también porque algunas de esas no son tan sencillas de introducir. Y yo creo que hoy tuvimos un ejemplo cuando David señalaba que había tratado de ir a la universidad para que introdujera algunos de los cambios que la Ley de Derechos Lingüísticos está tratando de promover en las políticas del Estado mexicano contemporáneo, y hay una resistencia como seguramente encontramos mucho antes, y a lo mejor dentro de 100 años vamos a encontrar otra vez una ruptura tan clara como la que parece haber en el momento de la independencia, si todavía hay lenguas indígenas que estén defendiendo eso. Es decir, yo señalaría un par de cosas. Una primera es que hay ciertamente una serie de políticas que están presentes y que son las que podemos trazar a los documentos y a los cambios normativos, que son los que se quedan estampados en papel, pero que al mismo tiempo hay una serie de prácticas sociales, tanto a nivel de las comunidades como dentro del aparato del Estado, que a veces no podemos trazar tan fácilmente, pero que están ahí y que podemos identificar como resistencias, como avances y como retrocesos. Y eso les puedo decir desde mi práctica dentro de los aparatos del Estado, que así sucede. O sea, el propio Estado no es en ningún sentido un instrumento monolítico que pueda lograr lo que quiere, suponiendo que quisiera una sola cosa, no la puede lograr. Y a veces no es muy claro que quiera una sola cosa y tampoco que tenga los instrumentos para lograr las que dice querer. Entonces esto me parece que es algo que deberíamos tener presente cuando vemos los plazos tan largos. Creo que ese es uno de los temas que a mí más me llaman la atención. Otro tema que me parece muy importante es cuando hacemos estas comparaciones. Es decir, hoy había una tabla en la que decíamos, bueno, la población que habla lengua indígena en el país eran tantos millones a principios del siglo, tantos millones a la mitad, y hoy tenemos muy pocos. Y después hubo una intervención sobre el número de personas que hablan holandés. Si hiciéramos el mismo tipo de comparación, el porcentaje de personas que hablan holandés en el mundo hoy sería muy pequeño en relación con lo que teníamos hace 100 años. Creo que ahí hay un elemento de las comparaciones porcentuales en las que debemos tener, pues otra vez, es decir, una preocupación que tiene
tiene que ver con la presencia y la fortaleza de las comunidades de hablantes, pero también con la relación que estas comunidades de hablantes tienen con lo que están produciendo en términos de la propia lengua. Creo que este es otro elemento muy importante, porque sin duda para que las políticas públicas que se refieren a la lengua lleguen a sus últimas consecuencias, como vimos también a lo largo de todos estos periodos históricos, hay un montón de elementos de estas políticas que son los que se van insertando a lo largo del tiempo, y esto requiere continuidad, pero también requiere que en un momento haya otros elementos que no se refieren solamente a las políticas lingüísticas que están introduciendo para que esto cambie. Creo que ahí es muy importante, al analizar esto, ver los cambios que están asociados con la organización de la sociedad y con la organización económica. Yo creo, por ejemplo, que uno de los temas que deberíamos tener muy presentes en las grandes rupturas contemporáneas que se refieren a las comunidades que hablan lenguas indígenas en México tiene que ver con la migración y con la organización de los mercados de trabajo y con la organización de la economía. Probablemente eso va a tener efectos que en muchos casos van a resultar inesperados. Entonces eso me parece que es muy importante. Y ese ámbito de cambios me parece que debemos tenerlo también muy presente. El otro tiene que ver también con los cambios que están sucediendo dentro de las propias comunidades y que están asociados a la organización familiar y a la organización de las comunidades. Hoy Virginia Flores hablaba de lo que se hacía en la casa de la abuela Aurelia, y ayer alguien se había referido también a la forma en la que era dentro de espacios familiares de varias generaciones en donde realmente se reproducía la lengua y las condiciones y las posibilidades de uso de las lenguas. Creo que este tema es muy importante, aun cuando el Estado no tuviera el papel que tiene, pues de una serie de elementos que ciertamente no están ayudando a mantener y a revitalizar el uso de las lenguas. También los cambios en las propias comunidades tienen una importancia muy importante. Y alguien se refería ayer a estos procesos diciendo que bueno, al menguar las lenguas, pues también va menguando la forma en la que las creaciones asociadas a ellas se pierden, y que ojalá que esto cambiara en el futuro. Yo lo que creo es que justamente ahí el punto está en que no podemos dejarlo a Alá solamente, es decir, necesitamos introducir, y ese es creo que uno de los temas centrales del día de hoy, en que necesitamos introducir elementos que contrarresten de manera muy importante y muy eficaz la presencia y la utilidad de las lenguas en ámbitos que no están. Andy se ha referido mucho a eso como la presencia de las lenguas en la esfera pública, y quizás ese es uno de los puntos a los que los análisis que aquí se han presentado puede contribuir de manera más importante. Creo que podemos identificar aquellos espacios o aquellos elementos de la esfera pública que son fundamentales para la revitalización de las lenguas e introducir ahí cambios que nos permitieran apuntalar este asunto. Hay algunas cosas todavía muy incipientes y tímidas que se refieren a el nombrar algunos espacios públicos, el poner los nombres de las calles en algunas de las comunidades como un pequeño avance todavía muy incipiente, y desde luego pues el trabajo que se está haciendo con los sistemas digitales y todas las nuevas tecnologías de información y comunicación pues puede también introducir algunos cambios en este sentido, pero me parece que por ahí habría que avanzar todavía mucho. En términos de lo que el sistema educativo está haciendo, hay ciertamente problemas muy serios, porque no, por lo menos en todas las presentaciones que vimos, no escuchamos un solo caso donde podamos decir que realmente los esfuerzos del aparato de Estado dedicado a la educación hayan logrado revertir en ningún sentido la pérdida de las lenguas. Hemos dicho que más bien la escuela está ayudando a la desaparición de las lenguas, y no parece haber hasta el momento cambios significativos. Y entonces uno podría hacer una lista de las cosas que el Estado ha tratado de introducir y que sin embargo hasta el momento no parecen tener ningún impacto benéfico, o por lo menos que permita decir que es el camino a seguir. Creo que hay una serie de instrumentos que tienen que ver con el tratar de formalizar el uso de las lenguas y el publicar en lenguas indígenas dentro del aparato educativo que no están claramente teniendo los efectos que deberían.